Tengan todos muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta sesión solemne de incorporación a miembro correspondiente nacional del doctor Francisco González Cruz. Señor secretario, profesor Carlos Espinosa, por favor, sírvase a leer el orden del día. Sesión solemne de incorporación a miembro correspondiente nacional del doctor Francisco González Cruz, miércoles 25 de mayo de 2022. Agenda. Primero, apertura de la sesión solemne. Segundo, palabras del doctor Luis Alfonso Sandia Rondón, presidente de la Academia de Mérida. Tercero, lectura del acuerdo de la Academia de Mérida para la incorporación a miembro correspondiente nacional del doctor Francisco González Cruz. Cuarto, lectura del trabajo de incorporación del doctor Francisco González Cruz. Quinto, discurso de respuesta a cargo del académico doctor Ricardo Contreras, individuo de número sillón 22. Sexto, juramentación del doctor Francisco González Cruz. Séptimo, entrega del acuerdo de la Academia de Mérida al doctor Francisco González Cruz. Octavo, firma del libro de personalidades ilustres de la Academia. Noveno, entrega de publicaciones de la Academia de Mérida. Décimo, clausura de la sesión solemne. Es todo, señor presidente. Punto número 1. Apertura de la sesión solemne. Bien, formalmente les damos entonces a todos ustedes la más cordial bienvenida a este acto de incorporación como miembro correspondiente nacional del doctor Francisco González Cruz. Queda abierto el acto. Punto número 2. Palabras del doctor Luis Alfonso Sandia Rondón, presidente de la Academia de Mérida. Señores académicos, individuos de número, miembros correspondientes estadales, nacionales y extranjeros, miembros de honor, y señores miembros de la Junta Directiva de la Academia de Mérida. Doctor Ricardo Rafael Contreras, individuo de número sillón 22, quien responde el discurso en esta tarde. Doctor Francisco José González Cruz, quien se incorpora como miembro correspondiente nacional de la Academia de Mérida. Invitados especiales, familiares, señora Norma, esposa del doctor Francisco González Cruz, señoras y señores. Al pie del pico más alto y emblemático del estado Trujillo, la Teta de Niquitao, se ubica La Quebrada, pueblo de montaña colgado en las faldas de las cumbres andinas venezolanas. Como la mayoría de los pueblos de nuestra geografía nacional, está conformado por familias de historia, de apego a la tierra, al trabajo agrícola y a la búsqueda inquebrantable del progreso. Es la historia de nuestros pueblos, esos que después de la conquista española y el mestizaje, con lo que quedó de los habitantes originarios de estas tierras, hicieron posible la construcción de una identidad, un territorio, nuestra amada Venezuela. Aquí, desde los Andes, los llanos, la costa, el oriente, la Guayana o el Amazonas, se han dado aportes fundamentales para que el país sea conocido en el mundo como la tierra de gracia. Tal y como nos dice la historia, bautizó el navegante genovés Cristóbal Colón a aquellas zonas orientales de la actual Venezuela,
avistadas el 3 de agosto de 1498 y que por antonomasia desde entonces describe a nuestra patria. Allí, en la Quebrada Grande, cuando apenas había pasado una década de la férrea dictadura gomecista y en tiempos en los que aún el país se despertaba afanosamente del letargo impuesto por el tiránico régimen de casi 3 décadas, nacían un 23 de mayo los morochos González Cruz, Francisco José y Fortunato José. Nacían en el seno de una familia tradicional que, aunque afectada por las precariedades de una dura ruralidad que imponía carencias y privaciones, contaba entre su riqueza hondos y enraizados valores de dignidad, pujanza y empeño por la superación constante de los retos que la realidad imponía para llevar una vida de alegría, espiritualidad y compromiso, donde se ponía la confianza suprema en la búsqueda del saber como alimento del alma y del cuerpo, todo ello consustanciado con principios superiores del humanismo como la solidaridad, el respeto, la justicia y la búsqueda de la verdad. Con esos sólidos fundamentos de vida y desde el aún bucólico terruño, un día salieron los morochos González Cruz a conquistar el mundo. Su mundo, ese que a cada uno nos ha tocado vivir y al que todos hemos enfrentado con lo que buenamente nuestros mayores y nosotros mismos fuimos poniendo en nuestras alforjas. El amor y el respeto a la vida primero, la responsabilidad de ser ciudadanos y el compromiso de dar lo mejor de cada uno en cualquiera de las circunstancias. Y eso es lo que creo que han hecho ustedes dos, apreciados Francisco y Fortunato, luchar y triunfar para hacerse de sitios preponderantes en espacios políticos, científicos y académicos con base en lo que recibieron de sus padres allá en medio de las cumbres, los valles, las laderas y las fértiles terrazas que marcan la geografía de la Quebrada. En este punto, y antes de continuar, quiero pedirles a ustedes, Francisco y Fortunato, que me puedan perdonar por hablarles en plural. Con ello seguramente incurro en algo que ustedes como morochos han evitado siempre, pero compréndanme al haber ustedes haberse gestado juntos en el vientre materno, para muchos de los que le conocemos es difícil separarlos. Y aun y cuando cada uno haya tomado rumbos distintos, pero complementarios, no solo en lo geográfico, Trujillo y Mérida, sino en lo académico y profesional, la geografía y las ciencias jurídicas. Estas palabras, desde luego, se inspiran en el hecho que hoy nos cita en esta solemne sesión, la incorporación del doctor Francisco José González Cruz como miembro correspondiente nacional de la Academia de Mérida. Los méritos del doctor Francisco González Cruz descollan por sí solos. Forma parte de las primeras generaciones de geógrafos de la Escuela de Geografía en la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de los Andes, a la cual ingresó a los pocos años de su creación, en 1964, y de la que egresó en 1969. Realizó estudios especializados y de maestría en la Universidad Politécnica de Cataluña, España, y en la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú. Hizo estudios doctorales en la Universidad Central de Venezuela y en el año 2012 recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Alonso de Ojeda del Estado Zulia. En el campo laboral se ha destacado en el planeamiento rural y urbano y en los estudios territoriales, áreas en las que ha prestado servicios para organismos regionales, nacionales e internacionales. A esto se une su intensa actividad académica como docente de pre y posgrado en distintas universidades de Venezuela y el exterior, destacando su valiosa impronta en la creación de la hoy Universidad Nacional Experimental del Sur del Lago, así como su condición de rector fundador de la Universidad del Valle de Molboy, uno de los proyectos académicos más valiosos y exitosos
que se hayan llevado a cabo en su natal estado Trujillo. Por sus méritos, el académico que hoy se incorpora ha recibido una gran cantidad de reconocimientos que exaltan su aporte en sus distintas facetas de especialista, investigador, académico, gerente y en general de un venezolano de profundo compromiso con el desarrollo del país. En esta sesión tenemos el honor de recibir al doctor Francisco González Cruz en la Academia de Mérida en esa condición de miembro correspondiente nacional, toda vez que en la concepción de nuestra Academia Regional y de acuerdo al artículo 4 de la ley que le da origen, se establece que el ámbito de acción propio de la Academia es el Estado Mérida, pero por el carácter y naturaleza de sus fines, cumplirá sus cometidos a escala nacional e internacional. De allí que se faculta a la Academia de Mérida a trabajar más allá de sus fronteras regionales en el cumplimiento de sus objetivos, los cuales, de forma resumida, podrían circunscribirse a promover el estudio, la investigación, la innovación y la difusión de la cultura, el arte y las ciencias, y a defender el ambiente y el patrimonio histórico, cultural y natural. En este contexto es que, apreciado doctor Francisco González Cruz, esta academia le abre sus puertas a sus académicos, no solo como un reconocimiento a la alta valía moral, ciudadana, intelectual y académica de sus miembros, sino que se nos incorpora para que cada uno y en conjunto podamos ofrecer nuestro trabajo en una institución que como esta está comprometida a aportar sus mayores esfuerzos y mejores contribuciones de sus miembros en todos los ámbitos de su competencia para el desarrollo y engrandecimiento de nuestra región, el país y el planeta. Esto se materializa con la contribución solidaria y responsable de nuestros académicos a través de ideas, de proyectos, estrategias, visiones y soluciones para los grandes problemas locales, regionales y globales. No estamos aquí para indicar en nuestros currículums que formamos parte de una academia, lo cual es ya en sí un honor, sino muy especialmente para trabajar por la academia y patentar día a día sus nobles fines de acompañamiento al desarrollo del arte, la ciencia, la cultura y la innovación, que es en definitiva apoyar el desarrollo de Mérida, los Andes y Venezuela. Hoy el planeta se somete a grandes amenazas ambientales y ecológicas, como el cambio climático, la desertificación, la contaminación y la pérdida de la biodiversidad. También padecemos de estructurales problemas de atraso social y económico, de pobreza y de hambre, de falta de educación, de agresiones de género o de deficiente o inexistente cobertura de servicios fundamentales y oportunidades como el agua potable, saneamiento, vivienda, trabajo digno, seguridad social y atención a la salud. Sobre todo eso, además, estalla frente a todos nosotros un problema enraizado en la cultura dominante y que arrastramos desde tiempos primitivos: la guerra, la no solución de los conflictos políticos y socioeconómicos, aquellos que no somos capaces de resolver porque no hemos internalizado como sociedad los principios fundamentales de los derechos humanos, la capacidad de practicar diálogos sociales auténticos, tendientes a la superación de desencuentros. Para muchos, la vida de los otros no tiene ningún valor y por ello somos capaces de acabar de forma masiva con vidas de hombres, mujeres y niños. El mundo, justamente cuando ha llegado a los niveles más avanzados en la ciencia, la tecnología y la innovación, parece que se aparta cada vez más de los principios fundamentales del humanismo. Frente a esto, requerimos con urgencia un cambio en el pensamiento, una revolución que permita que aflore en las personas los valores más nobles de lo humano: la ética, la honestidad, la empatía, la tolerancia, la transparencia, la responsabilidad. Para ello también, como académicos, tenemos que aportar con nuestra palabra, con nuestra reflexión,
con nuestra determinación de construir un mundo mejor, más sostenible, más humano, más responsable y donde todos trabajemos por el bien común. Sabemos, doctor Francisco González Cruz, que estos son sus compromisos de vida, aquellos que vienen en las alforjas desde la quebrada. Sepa usted que son esos mismos compromisos los que a diario nos anima a todos los miembros de esta corporación a poner nuestro grano de arena para alcanzar un mundo mejor para todos. Estimado doctor Francisco González Cruz, esta academia desde hoy es su casa. Bienvenido y felicitaciones. Señoras y señores, muchas gracias. Punto número 3. Lectura del acuerdo de la Academia de Mérida para la incorporación a miembro correspondiente nacional del doctor Francisco González Cruz. Academia de Mérida, en asamblea de individuos de número y miembros correspondientes estatales, en uso de las atribuciones que le confiere la ley de la Academia de Mérida y su reglamento. Considerando que el doctor Francisco José González Cruz es egresado de la Escuela de Geografía de la Universidad de los Andes en 1969, magíster en Planificación Urbana y Regional de la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú, 1973, con estudios doctorales en el CENDES y en la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela y en Gerencia Estratégica de Universidades en la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, España, 2006. Recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Alonso de Ojeda del Estado Zulia en el año 2012. Además, ha desempeñado importantes cargos universitarios y de gerencia en el sector público y privado, entre los cuales destacan miembro del directorio ejecutivo de la Corporación de los Andes, rector fundador de la Universidad Valle del Monboy en el estado Trujillo, director general de la Universidad Rafael Urdaneta Extensión Valera, profesor de pre y posgrado de la Universidad del Valle de Monboy, Universidad Rafael Urdaneta, Universidad de los Andes, Universidad del Zulia, Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora y Universidad Nacional Experimental del Sur del Lago. Presidente fundador de la Comisión para la Reforma del Estado Trujillo, presidente fundador del Programa para el Mejoramiento de la Educación en el Estado Trujillo, director principal de la empresa regional Sistema Hidráulico Trujillano, viceministro para la descentralización y asesor del Ministerio de Relaciones Interiores en materia de descentralización. Considerando que el doctor Francisco José González Cruz, por sus cualidades humanas y como ciudadano, ha sido meritorio para recibir los siguientes reconocimientos: hijo ilustre de la Quebrada Grande, otorgada por el Consejo Municipal del Distrito Urdaneta; Orden Francisco de Miranda en su tercera clase; Medalla al Mérito Universitario de la Universidad Rafael Urdaneta; Orden al Mérito en el Trabajo en primera clase; Orden Ciudad de Valera; Orden Antonio José de Sucre en su primera clase del Estado Sucre; Orden Andrés Bello en su clase Banda de Honor; Orden Cristóbal Mendoza del Gobierno del Estado Trujillo; Orden Mario Briceño Irragorri del Consejo Legislativo del Estado Trujillo; Orden Humberto Fernández Morán de la Universidad Nacional Experimental del Sur del Lago. Es miembro de número del Centro de Historia del Estado Trujillo, ocupando el sillón número 11. Es además autor y coautor de unas 50 publicaciones entre libros, artículos y monografías extensas. Considerando que es deber de la Academia de Mérida reconocer los méritos académicos y otros de quienes, como el doctor Francisco José González Cruz, con su trabajo, desempeño académico y vocación de servicio, avivan el conocimiento y enaltecen los valores de la ciudadanía en Mérida y en el país. Acuerda
Primero, aprobar la incorporación del doctor Francisco José González Cruz como miembro correspondiente nacional. Segundo, celebrar una sesión solemne de la Asamblea de Individuos de Número y miembros correspondientes estatales de la Academia de Mérida para hacer pública la incorporación del doctor Francisco José González Cruz como miembro correspondiente nacional. Tercero, entregar copia en pergamino del presente acuerdo al doctor Francisco José González Cruz. Cuarto, encargar a la Secretaría de Actas y Correspondencias de registrar el presente acuerdo en el libro de sesiones solemnes de la Academia de Mérida. Dado y firmado en la ciudad de Mérida, Estado Mérida, República Bolivariana de Venezuela, en el Salón de Sesiones de la Academia de Mérida, en la Casa de los Antiguos Gobernadores, a los 25 días del mes de mayo de 2022. Doctor Luis Alfonso Sandia Rondón, presidente. Ingeniero Carlos Espinosa Jiménez, secretario de Actas y Correspondencia. Punto número 4. Lectura del trabajo de incorporación del doctor Francisco González Cruz. Doctor Luis Sandia Rondón, presidente de la Academia de Mérida. Señores académicos, doctor Ricardo Rafael Contreras, individuo de número sillón 22. Invitados especiales, señoras y señores. ¿Dónde está la vida que hemos perdido viviendo? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en información? T.S. Eliot. El Tajo es más bello que el río que corre por mi aldea. Pero el Tajo no es más bello que el río que corre por mi aldea, porque el Tajo no es el río que corre por mi aldea. Ese es un poema de Fernando Pessoa, de un heterónimo de él, de Alberto Caeiro. El proyecto humano. Este es el lugar adecuado en la ciudad propicia para, desde la emoción y la razón, darle rienda suelta a las ideas. No es esta corporación el sitio para los asuntos operativos, tan importantes para la vida ordinaria y que nos ocupan tanto tiempo y afanes. Sobre todo en estos tiempos recios, sino para los asuntos sustantivos para la vida, para levantar la mirada y otear el horizonte, con plena conciencia del aquí y del ahora, apuntando a los desafíos de los grandes proyectos del ser humano. Es el lugar para el encuentro entre el corazón y la razón, el sentimiento y el pensamiento, la sincronicidad entre Descartes y Blas Pascal, entre pienso, luego existo, y hay razones del corazón que la razón no entiende. Es el lugar adecuado para intentar aproximaciones que nos acerquen a diversas interpretaciones o miradas de lo que somos, hemos sido y lo que soñamos ser como personas, familias y comunidades locales o globales. Ser, haber sido y posibilidades de ser como parte de una identidad compleja y dinámica, abierta a mil influencias y circunstancias. Lugar donde tienen espacio adecuado los análisis científicos, los sueños y la nostalgia, todo como parte del gran proyecto humano. Por ello doy gracias a Dios. Había escrito damos porque estamos acostumbrados a conjugar en segunda persona del plural. Gracias a Dios por permitirme estar hoy aquí y darle gracias a esta docta academia que reúne talentos y afectos para conversar sobre lo humano y lo divino,
para escuchar y para hacerse oír en los asuntos superiores, para conversar sobre la gran tarea de los seres humanos, que no es otra que el enaltecimiento de la dignidad humana, que es al final el gran proyecto de la humanidad, sea desde el individuo o el lugar, el trabajo, la cátedra o el altar. La humanidad es todavía algo que hay que humanizar. Lo recuerda cotidianamente con sus palabras en el frontis del centro que lleva su nombre, Gabriela Mistral, en Santiago de Chile. Igualmente el religioso y poeta español convertido en brasileño, Pedro Casaldáliga Plá, nos dice: el objetivo y la mediación de todas esas causas nuestras se pueden formular en este postulado: humanizar la humanidad, practicando la proximidad. Ustedes saben que el humano se conforma fundamentalmente desde el seno materno hasta la primera adolescencia. Todas las teorías sobre el desarrollo del ser humano coinciden en esto. De allí la importancia de la calidad de vida en esos meses de gestación y en esos primeros años. Antes de entrar al tema del lugar, traigo a consideración algunas ideas del biólogo y filósofo chileno Humberto Maturana. Primera idea: todos los seres vivos somos parte de un gran sistema cósmico, integral, y conformamos parte de una rica y fecunda red de relaciones. Segunda idea: los seres vivos somos sistemas autopoéticos moleculares. Nos producimos a nosotros mismos, y la realización de esa producción de sí mismo como sistemas moleculares constituye el vivir. Tercera idea: como seres vivos, los humanos somos primero seres emocionales. Pasamos a ser racionales en el convivir y en las largas y frecuentes relaciones que exigen el desarrollo de un ser humano, nace el lenguaje. Cuarta idea: toda acción del ser humano se da en el marco del lenguaje. Por ende, si no hay lenguaje, no hay quehacer humano. Quinta idea: todo lo que hacemos como humanos lo hacemos en conversaciones, que son procesos de escuchar y conversar en la convivencia. Sexta idea: el amor es la aceptación del otro como legítimo otro en la convivencia. Séptima: la familia, la comunidad, la sociedad, las organizaciones, la democracia, las instituciones, la Academia de Media son obras de arte que se co-construyen en el convivir y en la aceptación mutua. Y octava idea: vivir en la negación de la consensualidad, del amor y de la ética como el fundamento de nuestros distintos modos de coexistencia constituyen la negación de la humanidad. La más esencial tarea de la humanidad es la de humanizarse. Humanizar la humanidad es la misión de todos, de cada uno de nosotros. La ciencia, la técnica, el progreso, solamente son dignos de nuestro pensamiento y de nuestras manos si nos humanizan más. La hora del lugar. La pandemia produjo el regreso a casa, que se convirtió en el lugar de trabajo, de estudio, de recreación, de centro de salud, de comedor y del convivir. Ya las ciudades dormitorio o las urbanizaciones dormitorio declinan porque esos espacios y esas viviendas no estaban dispuestas para el pleno convivir. La pandemia también representó igualmente el regreso al lugar, ese entorno vital cercano a la vivienda. Para las personas que viven en el casco urbano de esta hermosa ciudad y en los barrios aledaños que tienen intensa vida comunitaria, estos cambios han sido más llevaderos. Pues por allí cerca tienen una pulpería, una panadería, un parque, una farmacia, un templo, un bar, un lugar donde compartir una conversación. Para los que viven en urbanizaciones lejanas, sin mayor vida comunitaria, cercana a los conceptos de los no lugares,
La pandemia agudizó los sufrimientos ya grandes con la situación que vivimos del socialismo del siglo XXI. La gentrificación ya estaba en marcha, causando el encarecimiento del suelo urbano. Los negocios de las familias lugareñas, sostenidas por varias generaciones, debieron abandonar sus querencias y se fueron a los suburbios. Esos espacios se vaciaron de vecinos y se llenaron de compradores y vendedores. Queda ahora la nostalgia de esos lugares vivos, llenos de actividad. Se descuidó la vieja sentencia que para asumir los cambios es necesario definir primero, con sabiduría, lo que no debe cambiar. Si sabemos que la gran tarea es humanizar la humanidad, tendremos que privilegiar la convivencia, el estar y el vivir en comunidad. Si los espacios vitales, la vivienda y el lugar excluyen el compartir en la convivencia, no sirven para el proyecto humano. Las viviendas eran la expresión arquitectónica de las personas que la habitaban, de sus costumbres y oficios, de los materiales existentes en sus cercanías, del clima, del paisaje, para luego convertirse en soluciones habitacionales, entre comillas. Soluciones habitacionales en serie, con espacios reducidos al mínimo, sobre todo para los más pobres, que son precisamente los que más familias tienen, más numerosas, sin espacios verdes internos, justo en las barriadas donde más escasean los parques públicos. Sostengo que la pandemia y sus secuelas, junto a las nuevas realidades que emergen, por ejemplo, con la agresión de Rusia a Ucrania, ponen en valor la tesis del lugar como el espacio humano por excelencia, y a la lugarización como el proceso de reforzar la identidad y los lazos de la vida comunitaria en armonía con aquellos procesos globales de indudable valor para el proyecto humano. El lugar en geografía es el espacio territorial íntimo y cercano, donde se desenvuelven la mayor parte de las actividades del ser humano. Generalmente es el sitio donde las fases del nacer y el crecer se plasman con mayor libertad dentro del lienzo llamado vida, y es donde la educación y la configuración de la morfología personal se cristalizan con mejor nitidez. En el lugar se encuentran los familiares, las amistades cultivadas con especial vínculo afectivo. En fin, el lugar es una comunidad definida en términos territoriales y de relaciones humanas con la cual la persona siente vínculos de pertenencia. La primera característica, el lugar circunscribe todos los ámbitos vitales del ser humano. El lugar es el territorio en términos ecológicos de una persona. Es la zona donde se establece su comunidad y donde está su historia, sus referencias topográficas, sus definiciones culturales, sus afectos, donde se gana la vida y donde pasa la mayor parte de su tiempo. En estos tiempos, el lugar se ha convertido en nuestro mundo inmediato y su calidad, digamos su personalidad, su identidad, pasa a ser fundamental para nuestra propia calidad de vida. Mucha gente es vaquiana en sus lugares, otros apenas la están descubriendo. Y valoramos todo eso que hace más humano el territorio íntimo, y nos chocan esos sitios sin personalidad que no invitan a vivir ni a convivir, donde no se producen las relaciones interpersonales tan importantes para forjarse nuestra identidad individual y para ir conformando la identidad colectiva. No lugares, los llama Marc Augé. Uno de los desafíos que estos tiempos ponen en evidencia es lograr lugares más humanos, más familiares, más convivibles, de mayor capital social, sin que por ello no estén conectados al mundo global. En eso consiste el proceso de lugarización. Una oportunidad para humanizarnos. Una de las ventajas de la globalización, de la pandemia y de estos acontecimientos de ahora, lo ponía de relieve nuestro querido presidente, es que hizo visibles temas que antes no lo eran, o al menos no lo eran de manera tan explícita. Uno de esos asuntos fundamentales es la profundidad y la extensión de la pobreza. Por contraste, también hizo visible la reducida y ostentosa concentración de la riqueza en muy pocos. También la visibilidad de la corrupción vinculada a los poderes públicos,
y a la economía de la codicia, tal como la especulación financiera, los monopolios globales, el narcotráfico y la trata de seres humanos. Y la debilidad de las cadenas de suministro, que dejan sin energía y sin alimentos a grandes sectores de la población mundial, incluso sin partes para estos equipos electrónicos. Otro tema es la articulación global de fenómenos locales, las epidemias y pandemias, los huracanes y desastres naturales, que hacen que la gente tome conciencia de los grandes responsables de los cambios de clima, pero también del poder de acciones localizadas, locales, en su lugar de influencia. La capacidad de transformación de lo local y de acciones localizadas, aparentemente pequeñas. Si en el efecto de demostración de los anteriores prende la alarma la extensión de los no lugares, que dan pie a una especie de no existencia humana, personas reducidas a meros clientes, sean pasajeros de un vehículo, pacientes de un consultorio, alumnos de una escuela o transeúntes de una plaza. Son sitios estándar, sin identidad alguna, repetidos incansablemente en países y ciudades como los malls o centros comerciales que se llevan la corona en esto de ser clones unos a otros. Son las catedrales de la codicia, de las cadenas, de la franquicia y de todo lo que significa la economía no humana. Son lugares que, localizados en cualquier parte, no tienen relación de identidad con ninguna parte. Ahora, más reciente, se amplía el mundo de las no cosas, como la denomina el filósofo Byung-Chul Han, nacido en Seúl y formado en Alemania, pero que incorpora el pensamiento budista a la filosofía occidental. Autor de un ensayo reciente, No cosas, quiebras del mundo de hoy, en el cual reflexiona sobre: hoy en día el mundo se vacía de cosas y se llena de información inquietante como voces sin cuerpo. La digitalización desmaterializa y descorporeiza el mundo. En lugar de guardar recuerdos, almacenamos inmensa cantidad de datos y rescata la necesidad de un mundo tangible y sólido, aludiendo a la realidad líquida de Bauman o a la importancia que le da al mundo banal nuestro geógrafo brasileño Milton Santos. Ante las severas críticas a las carencias éticas de Zuckerberg, jefe del imperio Facebook, y su huida hacia adelante con su proyecto de metaverso, que es la creación de una realidad paralela y virtual, Han afirma que se trata de que puedes habitar un cuchitril sin ventanas y ver el paraíso con unas gafas carísimas. Puede que no tengas dinero para una vivienda digna, pero sí para una virtual. La razón y la técnica están llegando a un callejón sin salida, dice el teólogo Pablo de Ors en una conversación con el filósofo Juan Arnau, al tocar el tema de la carrera desbocada hacia una tecnología carente de ética y solo movida por el afán de lucro, por el motor de la codicia. En su celebrada carta encíclica Caritas in Veritate, Benedicto XVI planteó con meridiana claridad la necesidad de agregar a las diversas dimensiones del desarrollo sostenible la dimensión espiritual, además de la económica, la política, la social, la tecnológica y la ambiental. Luis Sandia, al analizar esta carta encíclica, plantea que el desarrollo humano no puede ser solo visto desde la perspectiva de la economía y del mercado. Si solo dependiera de esas variables, no sería tan evidente el fracaso del modelo económico practicado hasta ahora, basado en la codicia, el cual sin valores es sin valores morales ni espirituales. Valores superiores como el amor, la caridad, la verdad, la justicia, que ha generado por un lado la acumulación de la riqueza material en una parte de la población, pero por otro ha negado la posibilidad de desarrollo integral de grandes cantidades de habitantes del planeta que viven en medio de la pobreza y el atraso social. Todo esto es una oportunidad que empieza a movilizar a mucha gente, a tomar conciencia de que el mundo no puede seguir una ruta contraria a la persona humana y a su nicho ecológico, la Tierra. Para el gran proyecto humano son oportunidades las series de crisis que azotan el presente de la humanidad, la pandemia, la pobreza, las desigualdades, el cambio climático y sus consecuencias humanas y económicas, el terrorismo, el narcotráfico, las guerras, las emigraciones masivas, la globalización de la codicia, la corrupción y el descontento de la mayoría de la humanidad,
que perciben como los problemas se acumulan, mientras los liderazgos mundiales acusan sus serias falencias. Una de las mejores clarinadas ha sido la carta encíclica Alabado Seas, un verdadero tratado sobre la situación de la casa común, como llama a la creación, sobre las causas de los males que la aquejan y sobre las acciones globales, locales y personales que es necesario emprender. Dice uno de sus párrafos: el problema fundamental es otro más profundo todavía. El modo como la humanidad de hecho ha asumido la tecnología y su desarrollo junto a un paradigma homogéneo y unidimensional. Y más adelante, sin embargo, es posible volver a ampliar la mirada y la libertad humana. La libertad humana es capaz de limitar la técnica, orientarla y colocarla al servicio de otro tipo de progreso más sano, más humano, más social, más integral. Y yo diría más diverso. La homogeneidad será muy aburrida. Bill Chan-Han nos recuerda que la supremacía ética de la persona humana, que es universal y válida en todo tiempo y lugar, implica una responsabilidad con el entorno ecológico que se traduce necesariamente en un compromiso personal, que si no se concreta en acciones, en su casa, en su sitio, en su lugar, solo se queda en discurso. Para alimentar la esperanza, recojo las palabras de Alabado Seas. No hay sistemas que anulen por completo la apertura al bien, a la verdad y a la belleza, ni la capacidad de reacción que Dios sigue alentando desde lo profundo de los corazones humanos. Es la hora de la acción, desde todas las personas y todos los lugares. Es la hora que la humanidad reaccione. Es la hora de corporaciones como esta, la Academia de Mérida, que desde las cumbres andinas venezolanas iluminan el entorno nacional y local. Un nuevo paradigma es posible y no es otro que humanizar la humanidad. Y el camino se inicia y se camina conversando en lugares como este. Muchas gracias. Punto número 5. Discurso de respuesta a cargo del académico doctor Ricardo Contreras, individuo de número sillón 22. Doctor Luis Sandia Rondón, presidente de la Academia de Mérida, colegas académicos, doctor Francisco González Cruz, invitados especiales, señoras y señores. Me permito compartir hoy el análisis del discurso de incorporación como miembro correspondiente nacional del doctor Francisco González Cruz, un trabajo que he intitulado Nuevas sociedades y nuevas epistemologías al repensar el humanismo. La epistemología es una forma de filosofía de la ciencia y ambas tienen un mismo objetivo: estudiar el conocimiento científico. Serían, por así decirlo, ramas de un mismo árbol y han venido creciendo con mayor fuerza y de manera metódica, especialmente desde la primera mitad del siglo XX. Con la mirada puesta en el Círculo de Viena, como espacio privilegiado que en la década de 1920 reunió a científicos y pensadores, podemos convenir que la epistemología asume una tarea verdaderamente humanista: comprender la forma en que el hombre se acerca al conocimiento, lo transforma y es capaz de comunicarlo. Un bucle que constituye la clave del éxito de la sociedad humana. Precisamente la transición de las sociedades primitivas se produjo como consecuencia de esta capacidad de hacer posible el conocimiento a través de manifestaciones concretas que hoy llamamos tecnologías, ciencia y tecnología o tecnociencias, pero que comenzaron siendo artesanías. Como lo afirmó Thomas Kuhn, cito,
Las artesanías son una fuente accesible de hechos que fortuitamente no podían descubrirse. La tecnología ha desempeñado frecuentemente un papel vital en el surgimiento de las nuevas ciencias. Fin de la cita. Pero también podemos añadir a las palabras de Thomas Kuhn que jugaron estas artesanías, que posteriormente serían ciencias, un rol decisivo en el nacimiento de las nuevas sociedades. Por lo tanto, si queremos entrar a analizar la evolución de la sociedad humana, es imprescindible entrar a estudiar cómo el conocimiento y las tecnologías se fueron engranando en el más fino mecanismo y dando paso a cambios socioculturales. Estos cambios alteran el curso de la historia y terminan por configurar un nuevo horizonte humano. Precisamente sobre los nuevos horizontes humanos entra a hablar el distinguido académico y doctor Francisco González Cruz en su discurso intitulado De la sociedad de la información a la sociedad de la sabiduría, el camino del lugar. Presentado como requisito de ley para ser incorporado como miembro correspondiente nacional de esta Academia de Mérida. Este trabajo se encuentra dividido en 10 secciones. Lo que nos ha leído hoy el doctor Francisco González es un apretado resumen de ese trabajo que merece una lectura exhaustiva. Presentado como requisito de ley, este trabajo se encuentra dividido en 10 secciones que al final se articulan muy bien para generar un análisis filosófico acerca del esfuerzo que hace el ser humano por crear un espacio propio, un lugar en medio del ambiente geográfico. Y para acometer esta tarea, González Cruz comienza por buscar esas epistemes o verdades, como decía Platón y luego Aristóteles, diferentes a la doxa, esas epistemes, y para buscarlas con el objetivo de problematizar su investigación. El doctor Francisco González comienza su trabajo citando al teólogo claretiano de origen español, Monseñor Pedro Casaldáliga Pla, que nos habla de un humanizar la humanidad practicando la proximidad. Monseñor Casaldáliga fue testigo directo de las grandes desigualdades de la sociedad latinoamericana y ello le impulsó a hacer fuertes planteamientos en materia social y sobre los cuales podemos o no estar de acuerdo. Pero me atrevo a ir sobre un denominador común y es la necesidad de algo que podríamos llamar un humanismo de proximidad. Es decir, un humanismo que persigue hacer posible las utopías, utilizando como argamasa las siempre vigentes propuestas del cristianismo. Sin embargo, hacer posible lo utópico es, en teoría, una antinomia, pues la utopía es por definición un plan ideal, y en cuanto tal no sería accesible, solo estaría permitido en principio. Sin embargo, comenzar este proceso ya es un avance. La sociedad basada en un humanismo de proximidad avanza también en la creación del espacio, el lugar donde hace posible concretar los ideales humanizantes y no quedarse simplemente en un abstracto ejercicio de buena voluntad. Este buen lugar tiene como escenario lo local, es decir, los espacios más próximos y propicios para el desarrollo de las relaciones sobre las bases de un humanismo que debe ser integral, pero también íntegro. Y es aquí donde vemos
cómo el humanismo de proximidad puede visualizarse como reflexión filosófica que cobra sentido para los geógrafos y para todos los especialistas en materia de urbanismo y similares, como en el caso del doctor Francisco González Cruz. Este es uno de los aportes relevantes del trabajo que nos presenta González, pues hace un esfuerzo por profundizar un análisis filosófico desde la geografía que tiene como punto de partida el humanismo y se va aproximando al espacio geográfico inherente al género humano. Este análisis de primeros principios comienza ineludiblemente por un abordaje de naturaleza epistemológica. Y para ello González Cruz utiliza elementos de la visión de Pedro Casaldáliga, un teólogo con 44 años de experiencia en la región brasileña del Araguaia, en la provincia del Mato Grosso, en medio de ese mega ecosistema que es la Amazonía brasileña. Monseñor Casaldáliga falleció, por cierto, el pasado 8 de agosto de 2020. La experiencia en la cuenca amazónica configuró el pensamiento del que fuera primer obispo administrador apostólico de São Félix do Araguaia y le acercó a una realidad biológica que se encuentra indisolublemente imbricada con el desarrollo sociocultural de las comunidades del Mato Grosso. A partir del pensamiento de Monseñor Casaldáliga, el doctor Francisco González da un salto perfectamente natural hacia una propuesta epistemológica de la mano del filósofo y biólogo chileno doctor Humberto Maturana, quien tenía amplio conocimiento del área de la bioquímica, una de mis áreas de experticia, fallecido el 6 de mayo del 2021. Maturana demostró que era capaz de emprender un análisis filosófico sin desvincularse del hecho biológico, algo novedoso, pero que tiene antecedentes, por ejemplo, en el pensamiento de Teilhard de Chardin. Maturana apuesta por una visión verdaderamente integradora, en la búsqueda de los fundamentos del conocimiento humano a partir de una experiencia de vida unida a un complejo sistema de interrelaciones, vida, espacio y sociedad. La innovación de Maturana consiste en evocar una idea que hunde sus raíces en la ciencia y la filosofía, el concepto de autopoiesis, entendido como que los seres vivos, en tanto que unidades de orden biológico, tienen la capacidad de organizarse, a diferencia de los seres inanimados. Esta capacidad de organización les permite producirse a sí mismos de manera constante en un recorrido temporal, y de allí que podamos hablar de organización autopoiética. Esta concepción no es animista, sino que entra más en un sentido racionalista y, estirando un poco, pudiéramos decir que hasta mecanicista. Y por tanto determina la existencia de una serie de relaciones particulares que se producen entre los seres vivos y el hecho organizacional, no solo porque un ser vivo es un organismo altamente organizado, con miles, cientos de miles de ecuaciones químicas o reacciones químicas que están fluyendo instantáneamente con una cinética propia cada segundo, cada vez que respiramos, sino que es capaz a su vez de organizarse con otros seres de la misma clase, con el objetivo de mejorar sus expectativas de vida y sus alcances, o en otras palabras, de evolucionar como organización social desde lo más básico, el hogar, hasta llegar a niveles más complejos, la ciudad, el municipio, etc., cuyo ejemplo más antiguo
lo encontramos en esos primeros asentamientos agrícolas localizados en el Valle de Jericó, en la media luna fértil y datados arqueológicamente hace unos 11.000 años. Esto último nos interesa desde el punto de vista del trabajo presentado por el doctor Francisco González Cruz, pues nos habla del lugar y el espacio, definido como hogar y lugar privilegiado. El hogar y su lugar evolucionaron tanto como el hombre, una máquina autopoyética que iba avanzando en su capacidad de crear conocimiento y aplicarlo. Actualmente, y en medio de la circunstancia excepcional de naturaleza pandémica, González Cruz señala en su discurso, cito: ahora que la pandemia se resiste a la vuelta a la vieja normalidad, nos damos cuenta que tanto la vivienda como el sitio donde está son sustanciales. No es lo mismo estar en lo que los técnicos llaman una solución habitacional, donde apenas hay espacio para dormir, que vivir en una morada grata donde se puede compartir. Tampoco en una urbanización o edificio donde solo existen esas soluciones habitacionales sin vida comunitaria. Algo de sensatez puede que traiga la crisis. Fin de la cita. En muchos países y en diversas culturas, la posmodernidad ha ido progresivamente deformando el concepto de hogar como espacio de encuentro. Y esos grandes edificios de estilo brutalista confinan a las personas tanto como las nuevas tecnologías les han ido encerrando. Pero todo esto experimentó un giro inesperado el 1 de diciembre de 2019, cuando se diagnosticó por primera vez la neumonía viral por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. La pandemia nos hizo ver el hogar realmente como lo que es y como lo que puede llegar a ser. Lugar de encuentro, centro de experiencia y ahora lugar para el teletrabajo. Esos espacios, ya sean pequeños o grandes, se transformaron en sitios para hacer y rehacer, lugares propicios para la autopoiesis, pues debíamos aprender a organizarnos de otras formas y entendernos de otras maneras como individuos que, por un lado, tienen muchas capacidades, pero, por otra parte, poseen grandes limitaciones, puesto que, a pesar del inmenso caudal de conocimientos técnicos y científicos adquiridos a lo largo de los siglos, la humanidad se encuentra acorralada por una microscópica fuerza de la naturaleza, una estructura biológicamente admirable en su simplicidad, un virus, pero poderosa en su capacidad de adaptación, el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Efectivamente, como señala González Cruz, cito: el hogar y la comunidad en su concepción territorial, vivienda y lugar han sido reivindicadas con la pandemia. Así lo reconocen cientos de intelectuales que se han animado a publicar sus opiniones sobre las nuevas realidades. El impacto ha sido tremendo, al punto que nadie cree a estas alturas que el mundo será igual al que teníamos hace apenas 1 año y medio. Fin de la cita. Pero el lugar no es ajeno a otra realidad, la del municipio o la ciudad, que lo entreteje en un entramado a veces organizado, pero en muchos casos anarquizado. Ahora bien, la anarquía urbana es contraria a la autopoiesis y las grandes megápolis, por muy organizadas que crean estar, siempre van a presentar problemas, pues la densidad de población exige mucha energía para controlar la entropía. En este caso, una entropía urbana, extendiendo un poco el concepto de la entropía termodinámica.
Esto se pone de manifiesto en los grandes problemas de polución ambiental, en las ciudades densamente pobladas, que vienen presentando este grupo de dificultades. Una de las soluciones planteadas ha sido la creación de ciudades dormitorio, pero esto desdice de la identidad real del buen lugar o del hogar. Este y otros tipos de soluciones, tal y como lo han venido planteando los expertos, muchos de estos expertos demasiado imbuidos en una dialéctica materialista, por cierto, es contraria a los principios del desarrollo humano y sostenible. Un ejemplo lo encontramos en San Petersburgo, Rusia. Se trata del caso del complejo habitacional Novy Okervil, uno de estos macrocomplejos muy típicos del ideal marxista. 3.708 apartamentos, 35 entradas, 25 plantas que albergan 20.000 personas. En sí misma, esta edificación de arquitectura brutalista, obviamente concreto y hormigón, es una pequeña ciudad que posee todos los servicios y sus residentes no necesitarían salir de ella para satisfacer las necesidades de alimentación, salud y trabajo. Pero cabe la pregunta, ¿puede un habitante de Novy Okervil sentirse verdaderamente satisfecho llevando una vida restringida a los límites de este complejo habitacional? Muchos otros pensadores apuestan por la desconcentración, diluir. Una realidad que es absolutamente plausible de acuerdo al estado del arte en el campo de la arquitectura y las telecomunicaciones. Podemos afirmar que incluso desde un punto de vista termodinámico, la desconcentración tiene sentido. Pues ciudades más pequeñas, no las mencionadas ciudades dormitorio, sino auténticas comunidades sostenibles, podrían solucionar sus problemas energéticos utilizando energías renovables. Si esto lo hubiésemos pensado, la ciudad de Mérida y muchas otras ciudades del occidente del país no tendrían la actual crisis energética que tenemos. Cada una produciría su propia electricidad. Creo que en el debate entre Tesla y Edison, al final Tesla tenía razón. Y se convertirían en espacios propicios para aplicar estrategias de urbanismo amigables con el medio ambiente y por lo tanto ideales para mejorar la salud humana. En este sentido, la pandemia ha reivindicado la necesidad de contar con espacios libres, es decir, ciudades abiertas, no como las ciudades abiertas de la guerra, de la Segunda Guerra, como el París declarado ciudad abierta para evitar los bombardeos, no, ciudades abiertas a la cultura, a la educación, con posibilidades para que los seres humanos puedan interactuar en medio de jardines y parques que, a la vez de satisfacer esas necesidades que definen al hombre como un ente gregario, le permiten experimentar lo estético. Importantísimo, lo subrayo, experimentar lo estético. Así como nutrirse de la cultura, del teatro, de la pintura, de la música, de todas las expresiones artísticas. Como se puede apreciar, la experiencia de los últimos años y los grandes avances en el urbanismo y la ordenación del territorio nos dan muchas lecciones. Y ya esas ciudades que encierran a miles de personas ahogando sus almas dentro de un lugar alienante hecho de concreto armado, no son para nada una solución. La ciudad vista como ese buen lugar, desconcentrado y abierto, le da sentido al etos, que ya desde la antigüedad clásica definía las reglas de convivencia entre los ciudadanos. Pero es que la experiencia
de ser ciudadano es obligante, pero el ser buen ciudadano es otra cosa. Y aquí es imprescindible que la ciudad le ofrezca al ciudadano la oportunidad de mejorar la educación y entrar en contacto con espacios culturales. La educación y la cultura como motores para una ciudadanía. Subrayo, la educación y la cultura como motores para una ciudadanía es una experiencia que ha sido documentada en varias comunidades afectadas por el hacinamiento y la delincuencia. Lo que se ha observado en estos casos es que una vez expuestos los pobladores a procesos de aprendizaje en medio de escenarios culturales, se alcanzan cambios dramáticos que terminan por convertir a sus moradores en ciudadanos proactivos, en verdaderos ciudadanos responsables. En este sentido, merece la pena volver a leer a González Cruz cuando dice, cito, «El mundo tiene hoy la oportunidad de rectificar los caminos que condujeron a este modelo, donde predomina la codicia, la concentración, la competencia, la contaminación, el desperdicio, el consumo, la iniquidad y otros males, para ir por senderos de mayor solidaridad, diversidad y armonía, de conexiones respetuosas con los demás y con el medio ambiente. El lugar es el espacio por excelencia de la gente y su vivir en comunidad. Es el territorio propicio del convivir y por ello es diverso y heterogéneo como la vida y la naturaleza». Fin de la cita. Queda claro que para adquirir una verdadera ciudadanía se necesita de más y mejor educación. Es interesante recordar que en el mundo greco-romano, aquellos que adquirían las civitas, es decir, la ciudadanía romana, tenían tanta devoción por ese logro personal que ostentaban con orgullo su carta de ciudadanía, incluso llegando a portar un colgante como símbolo material de su estatus, civitatis, civitas, romano. Ese mismo sentimiento debe renacer en los ciudadanos de hoy, no solo como afinidad a un lugar o espacio geográfico, sino especialmente con un sentido de pertenencia a una comunidad que es, en fin de cuentas, lo que define el lugar humano. Esto último lo podemos ver, por ejemplo, en el discurso de Morin, que habla de educación y ciudadanía, pero habla el término hasta llegar a ciudadanía planetaria. Fundamentalmente, porque los problemas que enfrentan los ciudadanos de hoy no solo son propiamente locales, sino también nacionales, y teniendo una visión global, serían más bien planetarios. Esto es especialmente cierto cuando hablamos de un factor ecológico, que desde por lo menos mediados del siglo XX ha entrado a formar parte de la compleja ecuación que describe al hombre y sus interrelaciones ad intra y ad extra. Lo global, como se desprende del pensamiento de Marshall McLuhan, desbordó a la sociedad en las últimas 2 décadas del siglo XX. Y lo hizo con enormes desafíos. Pero lo global no solo tiene consecuencias culturales, por efecto, por ejemplo, de las TIC, también supone implicaciones económicas. En tal sentido, podemos ver como antecedente histórico los viajes de exploración de los siglos XV a XVII, los cuales cambiaron la cosmovisión del hombre occidental e incluso un poderoso intercambio sociocultural y económico a tal grado que se produjeron importantes competencias por las rutas comerciales marítimas, haciendo entrar en pugna a las testas coronadas europeas durante los siglos XVIII y XIX. En resumen, lo económico absorbió a la globalización
y lo que resultó de ese proceso de ósmosis fue una quimera, tal y como lo señala González Cruz. Cito nuevamente su trabajo. El sistema mundial se globalizó para satisfacer principalmente las exigencias de la codicia de las organizaciones financieras y las grandes corporaciones. Es cierto que los enormes avances en ciencia y tecnología y en los sistemas de información integraron la productividad, pero tal y como se puso en evidencia en la crisis financiera de 2008 y especialmente en la actual, esos avances tenían los pies de barro. Al concentrar la elaboración de partes en lugares diversos y especializados, deteriorando la seguridad de suministros locales, erosionando la autonomía de los lugares y propiciando una enorme dependencia planetaria para la producción de cualquier bien o servicio. Ante un panorama que se avisora tan complejo, Francisco González apuesta por la lugarización como una alternativa factible a la encrucijada que enfrenta la sociedad. Históricamente, lo local inspira confianza. Tanto es así que hasta el fenómeno religioso se hace local. Y, por ejemplo, las comunidades primitivas, imbuidas en el antiguo animismo, adoptaron un tótem con el cual se identificaban ellos y su espacio comunitario, tal y como lo define Freud en su estudio sobre el tótem y lo religioso. Así que la lugarización es una especie de vuelta a los orígenes. Pero en nuestro caso, la piedra angular ahora no es un tótem de madera, es un tótem tecnológico. Es la computadora, o mejor, el smartphone. La lugarización sin duda apunta a la desconcentración y la desconcentración permite resolver muchos de los problemas de desarrollo sostenible que se han planteado primero con los objetivos de desarrollo del milenio en la Agenda 2015 y ahora con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2015-2030. Esta lugarización toma en cuenta un proceso de glocalización, un término que entra en la categoría del oxímoron, pues junta dos elementos que parecen inmiscibles. Por un lado, lo global y por otro lado, lo local. No obstante, luego de analizar con cuidado la posibilidad de imbricar estos dos adjetivos, terminamos por concluir que este planteamiento, originalmente acuñado desde el área de las ciencias económicas, es absolutamente pertinente. Estamos ubicados en un marco filosófico que toma en cuenta la ciudadanía planetaria y por eso tiene sentido la glocalización. Hablar de glocalización significa una transformación en lo cultural que va desde lo global hacia lo local y viceversa. Siguiendo el esquema de Piaget, cuando habla de transdisciplinario, la glocalización por la vía que va desde lo local a lo global implica un cambio en la sociedad. Y por efecto de las redes sociales o las TIC, entra un proceso de enriquecimiento que termina por motorizar la diversidad cultural. Una glocalización bien fomentada, bien entendida, fomenta el respeto del ciudadano por las buenas ideas foráneas, porque también hay malas ideas foráneas. Por las buenas ideas foráneas que pueden enriquecer el humanismo íntegro y verdadero, que está en constante evolución hacia el punto omega, como lo apunta el ideal de Teilhard de Chardin. Pero la glocalización en lo general y la lugarización en lo específico enfrentan nuevos retos, pues las tecnologías de la información y la comunicación
reclaman espacio como nuevas panaceas. Esto último cobra especial sentido cuando se escucha a Mark Zuckerberg hablar de un metaverso, un mundo de no cosas. Pero este metaverso, lleno de elementos intangibles, se traduce en grandes retos para la sociedad, como lo afirmó el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, quien desde su enclave institucional de la Universitat des Künste, Universidad de las Artes de Berlín, advierte que en el mundo actual se evaporan los elementos fácticos y se sustituyen por información digital. Podríamos decir que esta descorporización que está denunciando el profesor Han asoma elementos que están reñidos con el proceso de humanización. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Ante esta realidad, Francisco González señala que, cito, todo esto es una oportunidad que empieza a movilizar a mucha gente, a tomar conciencia de que el mundo no puede seguir una ruta contraria a la persona humana y a su nicho ecológico, que es la tierra. Fin de la cita. El doctor González Cruz finaliza su discurso invitando a movilizarse, a no conformarse, a tomar la iniciativa, pues, cito, es la hora de la acción desde todas las personas y desde todos los lugares. Es la hora que la humanidad reaccione, impulsando un nuevo paradigma que no es otro que humanizar la humanidad. Fin de la cita. Humanizar la humanidad se convierte en el gran reto histórico de la sociedad. Se trata de utilizar todos los medios para hacer posible algo que es utópico, pero no por ello imposible, pues los valores fundamentales del humanismo siguen teniendo vigencia, especialmente frente a las grandes crisis que enfrenta la especie humana o la gran familia humana. Finalizando este breve análisis del discurso del doctor Francisco González Cruz, es mi deber reconocer las excelentes credenciales académicas y la honestidad personal e intelectual de quien ha ocupado diversas posiciones académicas, entre las que quisiera destacar fundador y rector emérito de la Universidad Valle del Monboy de Trujillo, promotor del Instituto Tecnológico del Estado Trujillo, hoy Universidad Tecnológica, e integrante de la Comisión Nacional para la Beatificación del doctor José Gregorio Hernández Cisneros. Es un intelectual con importante obra escrita acerca de las realidades y posibilidades de desarrollo del Estado Trujillo. Ha sido responsable del desarrollo de proyectos para la agricultura de los valles altos trujillanos y es un trabajador incansable por la promoción y la defensa de la cultura y la identidad trujillana. No ahondaré más en detalles, pues sus títulos y logros intelectuales ya fueron objeto de lectura en el acuerdo de incorporación, pero es menester felicitar al recipiendario, a su familia, a su esposa. Quiero en este momento hacer un homenaje a doña Luisana Chana La Cruz, dama católica, a quien tuve el privilegio de conocer en la iglesia como una mujer piadosa, generosa y de oración. Saludo a su hermano gemelo, el doctor Fortunato González, individuo de número de esta corporación. Y debo señalar que la Academia de Mérida, en sus individuos de número y miembros correspondientes y de honor, se complace al recibirle, con la certeza de que vendrá a contribuir con la reflexión filosófica en este foro académico y ofrecerá opinión acertada a la hora de objetivar los retos que enfrenta la sociedad
en medio de la globalización de los problemas. Señoras y señores, muchas gracias. Punto número 6. Juramentación del doctor Francisco González Cruz. Doctor Francisco González Cruz, ¿jura usted en nombre de la República, de Dios y de la Academia de Mérida cumplir y hacer cumplir los deberes y derechos que como miembro correspondiente nacional de esta academia le corresponden y en un todo de acuerdo con nuestra ley y reglamento? Sí, juro. Si así lo hiciere, que Dios y la patria se lo premie, si no, que se lo demande. Queda usted investido como miembro correspondiente nacional de nuestra Academia de Mérida. Bienvenido. Punto número 7. Entrega del acuerdo de la Academia de Mérida al doctor Francisco González Cruz. Doctor Francisco González Cruz, en nombre de nuestra academia hacemos entrega de este acuerdo en el cual recogemos las motivaciones por las cuales las comisiones respectivas evaluaron sus credenciales para designarlo como miembro correspondiente nacional de esta corporación. Estamos seguros que su participación activa en nuestra academia será para engrandecimiento de la misma y para patentar los objetivos que ella tiene como organización. Muchas gracias. Gracias a usted. Felicitaciones. 8. Firma del libro de personalidades ilustres de la Academia de Mérida. Voy a pedirle a la doctora Cristi Rangel y al doctor Humberto Ruiz puedan acompañar al doctor Francisco González Cruz a la firma del libro de personalidades ilustres. Punto número 9. Entrega de publicaciones de la Academia de Mérida al doctor Francisco González Cruz. Le pedimos al doctor Fortunato González, individuo de número 6, señor 6 de nuestra Academia de Mérida, en compañía de la doctora Yane Rojas, por favor, se sirvan a hacer la entrega de las publicaciones en nombre de nuestra corporación a nuestro nuevo miembro correspondiente nacional. En nombre de la Junta Directiva, de los miembros correspondientes estadales, de los individuos de honor y los individuos de número, entrego esta colección de publicaciones de la Academia después de 76 años de camino, más los 9 meses en el vientre de la señora Chana. Punto número 10. Clausura de la sesión solemne. Bien, antes de clausurar esta sesión, quiero reiterarle nuestra felicitación a el doctor Francisco González Cruz, a su señora esposa y a toda su familia por esta incorporación como miembro correspondiente nacional de nuestra academia. Muchísimas gracias, bienvenido.